parejas, bueno, y es un tema que realmente tiene mucho que ver con el día a día. Así es. Isa, quisiéramos saber qué es una separación asistida, porque entendemos también que es una manera de abordar la separación en las parejas de tal modo que ellos van recibiendo orientación en todo el tema infantil. Si nos puedes contar un poquito, por favor. Bueno, el tema de la separación asistida es un asunto amplio, entonces tengamos claridad que normalmente una relación de pareja puede ser matrimonio, puede ser unión libre o incluso una pareja que son novios y simplemente están en techos separados y tienen sus hijos. Cualquiera de esas tres opciones tiene obviamente la posibilidad de entrar en un proceso de separación asistido. Cuando hablamos de una separación asistida, cuando digamos que tú y yo estábamos casados o estamos en convivencia y decidimos en un momento asertivo de decir no más, no continúo más en esta relación. Es distinto cuando no son asertivos y de un momento a otro el uno se va, el otro agarra por otro lado, ahí sí es imposible poder hacer un proceso de separación asistido. Entonces, por ejemplo, suele pasar que en terapia normalmente algunos consultantes llegan y me dicen, Isabel, estamos muy mal en la relación de pareja, o incluso vienen ya en terapia tratando de intentar reparar y mejorar la relación y definitivamente ambos o uno de los dos se da cuenta que no es posible. Y son tan amorosos con sus hijos que dicen, Isabel, queremos empezar un proceso para ayudarle a que el niño sea el menos implicado y el menos afectado. Ahí maravilloso porque estamos viendo que son padres que cuidan por supuesto a sus hijos. Entonces ya empiezo yo a explicarles el paso 1, 2, 3, 4. Antes de empezar, por supuesto, con ese proceso y de explicarles, es importante que esos papás tengan claridad de qué va a cambiar dentro de la dinámica familiar, porque eso es obvio, que antes vivíamos los tres, los cuatro juntos bajo el mismo techo, el niño iba a su colegio, el niño iba a sus clases extracurriculares, que tenían una capacidad económica, por supuesto, los dos, pero de un momento a otro ya resulta que se van a separar, entonces, ¿qué va a pasar? Dos, ¿quién va a salir de la casa? ¿Cuándo? En una semana, en 15 días, en 20 días, en un mes. Tercero, que resulta que uno de los dos se va a ir a vivir a un hotel. O no, que el otro se va a ir a vivir donde su mamá, su papá, su hermano, un amigo. Entonces es importante que antes esos papás, por supuesto, tengan claridad de qué va a pasar, quién va a salir, qué va a pasar contigo y más si tenemos uno o dos. Entonces ahí hay ciertas, por supuesto, condiciones que hay que empezar como a indicar. ¿Voy pasando a ese paso 1, 2, 3, 4 o me van a preguntar algo? No, yo te quiero preguntar algo, o sea que definitivamente siempre tiene que haber el consentimiento de ambos padres para iniciar esa separación asistida. Sí. Porque si una de las partes, por ejemplo, dice que yo no me quiero separar, yo quiero seguir luchando por esto, y la otra parte dice yo ya no puedo más, no aguanto más, me quiero separar, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Hay posibilidad de una terapia de pareja antes de una separación? Sí, pues miren, vea, realmente yo como terapeuta de pareja y familia he notado que en muchas ocasiones lo que tú dices, Cata, es muy real. Pues suele pasar que uno solo quiere mantener, reparar, restaurar y yo soy de las que amo profundamente el matrimonio y siempre busco que antes de empezar un proceso de separación asistida o de división, lo que haya que hacer de divorcio, les digo, a ver, intentemos primero antes de. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y muchos dirían, no, pues es que ya ha pasado lo peor, ya ha habido esto, esto y esto y esto, entonces bueno, revisemos. ¿Hay algún sentimiento, hay alguna posibilidad antes de? Demos la oportunidad por lo menos 1, 2, 3 mesecitos de intentar hacer algo por la relación y muchos empiezan a decir, ¿pero para qué? Entonces yo ya entro y les digo, a ver, recordemos que hay unos niños que están de por medio. Inicialmente por los niños es necesario que hagamos una terapia antes de forma que a los niños se les pueda decir, mamá, papá hicieron un proceso terapéutico, mamá y papá asistieron a tal lugar, incluso tráiganlo. Entonces muchas veces les digo, van a venir a cita, traigan al niño, pero Isabel, ¿y qué hacemos con él? No importa, lo dejamos en la zona de los niños, que juegue, y entonces claro, el niño entra y pregunta, hola, mucho gusto, y es muy bello cuando ellos le presentan, mira, ella es Isabel, ella es la amiga Isabel, quien nos está ayudando a tratar de mejorar y reparar la relación. Entonces desde ahí es súper bueno. Cuando obviamente sí nos damos cuenta que hay uno de los dos porque ha pasado mucho, se cierra 100%. No quiero porque ya no tengo un sentimiento, porque ya no hay amor, me separo y saber si usted no me ayuda, entonces yo voy a otro lugar. Sí. Pero sí trato en la medida de lo posible en un primer momento de tratar, como decimos, de girar
de hacer un giro 180 grados hasta poder llegar al tiempo de la separación asistida. Isa, ¿cuál pudieran ser posibles causas de una separación? Es decir, hoy en día, ¿cuáles son las causas que tú puedes más ver en consulta de por qué las parejas se están separando, independientemente del vínculo que tengan? Que hayan tenido o que se tenga, bueno. Pues yo creo que esto es un flagelo, el tema de la infidelidad es una de las tantas. Ese es, digamos, yo no sé si lo podríamos llamar como el 50, 70, 80%, pero ese es importante y no solamente una, sino que ocurre una primera, una segunda, una tercera y ya, no aguantamos. Esa es una. La segunda es el tema financiero, porque claro, a nivel dentro de la relación de pareja, pues muchos están pensando en que tú y yo somos equipo, somos pareja, ojalá tengamos una economía, una sola carne y como de algún momento uno de los dos decide romper eso y se va sumando y se va tomando ventaja y cobrando factura, eso es otra de las razones. Tercero, ¿quién creería? Pero la comunicación, complicidad y la misma, por supuesto, camaradería. Yo siempre he dicho, ¿qué es peor, una infidelidad o que no haya comunicación en la relación de pareja? Siempre he dicho, lo más complejo es la comunicación, porque si la comunicación se rompe, pueden haber terceras personas y todo lo que ustedes quieran. Entonces, inicialmente son esas tres. Y casos extremos, a veces la crianza de los hijos. El maltrato, ¿cómo lo ves? El maltrato, no solamente pues el maltrato físico, el evidente, sino el maltrato psicológico, el maltrato financiero, el maltrato vicario, también se ve mucho. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no se dan por enterados, lo normalizan. Es muy normal que me trate así, es muy normal que me grite, pero cuando en algunos momentos ya empiezan como, bueno, voy a terapia, fue a su asesor o a su coach y ya empiezan a generar como cierta sensación de que hay que poner límites, mira que está ocurriendo esto y esto y esto. Allí es por supuesto cuando aparecen, yo no quiero más esto, hasta aquí llego. ¿Estarías de acuerdo, Isa, en pensar que gran parte de la ansiedad y la depresión que los niños están viviendo hoy en día puede ser una causa de estas dificultades que hay para que los padres se separen de una manera adecuada? Porque es que además muchas veces las parejas sienten o creen o piensan que si vive toda la familia junta, así vivan maluco o mal, está mejor porque están todos juntos. Y digamos que si bien es importante propender por la familia y lo que tú decías ahora, pues por la unión matrimonial, también es cierto que hay relaciones en las que definitivamente estar juntos afecta más a los niños y obviamente su salud mental y emocional que si se separan, porque es más el daño que se genera a través de los gritos, de los golpes, o incluso hay parejas que deciden no gritar y no golpearse, pero expresan otro tipo de violencia que es te ignoro, es decir, es la ley del silencio. O sea, yo hago de cuenta para no pelear y para no traumatizar a los niños que usted no vive en esta casa o que yo no vivo en esta casa. O vaya, dígale a su papá, vaya, dígale a su mamá, porque ya no hay ni siquiera comunicación entre los padres. A veces yo digo que normalizar ese tipo de situaciones, no más por ofrecerles un hogar a los niños y estar bajo el mismo techo, también incide en las relaciones futuras de esos niños. Claro. Sobre todo porque dicen, bueno, si así trataron a mi mamá con indiferencia, no le hablaron, entonces, ¿será que a mí también me tienen que tratar así en mis relaciones de pareja? Yo creo que te ha llegado el momento en que algunas parejas dicen, intentémoslo, pero tú dices, no, por el bien de los niños, yo creo que lo mejor es que sigan como amigos. Así es. Sí, han llegado parejas que incluso yo les digo, digamos no en primer momento, sino que a medida que van avanzando en el proceso, se va viendo cierta patología. Entonces, dentro de esa patología es, bueno, ya aquí definitivamente llevamos muchas citas, hemos hecho esto, hay maltrato físico, pues ya siendo muy evidente, hay un maltrato emocional, psicológico en función de los niños, es hora de decir, por supuesto, adiós. Pero también suele pasar que ya entran, por supuesto, los apegos y las mismas crianzas que muchos traen de su historia y es, por ejemplo, yo fui de padres separados y yo no quiero que mi hijo tenga la misma situación y no quieren repetir el patrón. Exacto. Entonces quieren permanecer y permanecer. A costa de lo que sea. De lo que sea. Y así el niño padezca, sufre, llora, pregunte, insista, se resista. No, aquí quiero quedarme porque yo no quiero darle a mi niño lo mismo que yo viví. Qué tristeza. Le están dando otra cosa, pero también desde un punto de vista negativo. Sí. ¿Cierto? Porque se está quedando la familia junta, pero no están modelando el amor y el buen trato, ¿cierto? Entonces,
son niños que también, digamos que sintomatizan toda esa historia actual, presente de sus hogares, por ejemplo en los colegios. Entonces son niños que golpean, que maltratan a los maestros, ¿cierto? Que se vuelven desafiantes, intolerantes, o hay muchos niños por que, el contrario, ejemplo, retraídos. claro, se callan o se retraen y se vuelven como apartes de todo lo que está pasando en su entorno. Es un tema muy interesante, Isa. Y yo creo que vamos a un corte de comerciales entonces, pero importante porque en el segundo segmento vamos a hablar precisamente qué herramientas nos va a decir nuestra invitada para ayudar a nuestros niños en esta separación asistida. Ya volvemos. Bueno, entonces estamos nuevamente en este programa Aprendamos Juntos y nos quedamos en el primer segmento diciéndoles a nuestros televidentes que nos ibas a dar de pronto herramientas precisamente cómo afrontar esta separación, porque yo creo que de uno de los momentos más difíciles y más duros para una familia es cuando se sientan todos en familia y dicen, bueno, hijos, tenemos que contarles algo, papá y mamá ya no van a estar juntos, importante, obviamente vamos a seguir siendo familia, pero no tal vez una familia bajo el mismo techo inicialmente, papá y mamá dejan de ser pareja, pero siempre van a ser mamá, siempre van a ser papá, eso es muy importante. ¿Qué herramientas les das a estos niños, por favor? Bueno, eso que acabas de decir es la claridad que todo madre y padre tienen que tener antes, por supuesto, de empezar este proceso de separación o tiempo asistido. Entonces, digamos que el paso uno, cuando hablamos de separación asistida, lo que mencioné en el segmento anterior, tener claridad que la dinámica va a cambiar. 1. 2. Estos adultos tienen primero que ponerse de acuerdo quién va a salir, quién va a quedar, qué días y en qué horarios, por supuesto, vamos tú o yo va a estar con los niños, en qué momento los niños van a salir donde ti o si tú todavía vas a tener la oportunidad de ingresar a nuestro hogar o no vas a tener oportunidad de hacerlo. El tema financiero, es decir, antes de todo eso, paso uno es que los padres se pongan de acuerdo en todo. Primer paso. Segundo paso, abordar al niño o al adolescente. Importante, si son dos niños, uno pequeño, niño y otro adolescente, es importante en espacios distintos porque cada uno tiene sus sentimientos y su pensar es muy diferente. Pero si son dos niños, digamos, entre los 4 años hasta los 9, 10 años, los podemos sentar a los dos. Pero si son niños que ya pasan a la adolescencia, entre los 10, 12, 15, 16 años, ya es diferente. Entonces es importante tener claridad de eso. Pensemos que en este caso el ejemplo real es uno de 4 y otro de 8. Los dos como padres ojalá estén juntos para abordar al niño. A veces me ha pasado que me dicen, Isabel, yo no voy a ser capaz, no, yo voy a llorar y entonces no voy a poder. Entonces, bueno, hay que prepararnos, llore antes de todo lo que se pueda y si no, pues está bien. A veces suele pasar que solo uno es el fuerte y dice, yo voy a estar súper bien. Nos preparamos con toda esa información. Importante, siempre recomendado, no hacerlo en casa, porque la casa es un espacio seguro, porque en la casa el niño se distrae con el juguete, con la televisión, con la música, con cualquier cosa, o sale llorando y deja a los papás ahí mirándose en un silencio totalmente desconcertante. Entonces, bueno, saquémoslo a un espacio externo. Siempre recomendado, bueno, busquemos la manera de que sea como por ejemplo un centro comercial donde haya jueguitos. Vamos, comemos, nos sentamos, la cena, el almuerzo, el desayuno y en medio de todo eso los niños se fueron y jugaron. Llegaron cansaditos, llegó, se sentó, hijo, queremos decirte algo. Lo primero es, a lo largo de los últimos 2, 3 meses, ¿tú qué has visto de nosotros? Miren que allí el adulto no está contándole, sino que estamos buscando obviamente que sea el niño el que manifieste cómo ha visto a mamá y a papá. Entonces, claro, cuando ellos empiezan a decir, mamá, yo te he visto triste, yo te he visto llorar, papá, tú has estado enojado, te has ido, estoy viendo que duermen en camas separadas, ya están muy regañones conmigo. Entonces, claro, todo eso lo está manifestando el niño, el adulto no está diciendo nada. Allí es cuando entra el papá o la mamá, uno de los dos, hijo, a razón de todo eso que estás mencionando, mamá y papá han decidido dividirse. Yo personalmente siempre he recomendado no hablarles a esas edades de separación. ¿Por qué? Porque es que el solo hecho de hablar de separación ya para ellos es como lo peor.
nos vamos a separar. Y como lastimosamente ahorita tanto en los colegios hay tantos padres separados y ya como que se ha vuelto como tan catastrófico, entonces hablo mucho, bueno, papá y mamá se van a dividir y esa división va a ocurrir en 20 días, en un mes, porque ya los dos lo hemos hablado anticipadamente como adultos. Y ahí es mirar qué pasa con el menor. Obviamente, si entra en crisis o si no entra en crisis. Muchas veces van a preguntar. Y tú, discúlpame, tú estás ahí presente en ese momento también que les hablan a los niños Hay dos para ayudar. opciones. En terapia con los dos papás yo les explico todo al paso a paso, anotamos, hacemos como incluso algunos me dicen, Isabel, hagamos una ficha del paso a paso, cómo es, y se preparan. Y luego van solitos. En alguno que otro caso los he acompañado, pero trato de no hacerlo porque finalmente soy una extraña para el bebé o para ese niño. A no ser de que el niño conmigo anteriormente haya tenido terapia también. Entonces ya es distinto porque ya me conoce, ya yo entré un poquito como a ese vínculo, a esa lealtad familiar. Pero trato de que sean solamente los papás. Entonces, ahí qué ocurre, discúlpame Nati, es que cuando finalmente se encuentran con el niño, y hacen eso, es importante, bueno hijo, eso es lo que va a pasar en adelante, a partir de tal fecha, tu papá va a hacer esto, tu mamá va a hacer esto, tú vas a hacer esto conmigo, tienes algo que decir, cuéntanos tus sentimientos, tus pensamientos, entrar a hacerles como una pequeñita intervención en crisis. Suele pasar que hay muchos niños que lo toman tan normal porque tienen muchos recursos emocionales y dicen, ah bueno mamá, ah bueno papá, yo sabía. Ah, bueno, mamá, mejor. Ustedes ya no se quieren porque lo ven desde afuera. Entonces, cuando es eso, para los papás es como, ¡ay, qué bendición! Claro, no, lo que iba a decir es que independientemente de lo que dices, los niños expresan de manera muy particular y muy individual las reacciones frente a un momento de separación y muchas veces no lo muestran inmediatamente porque de alguna manera es una noticia, digamos, tan grande y a veces que golpea tanto como el alma y sus corazones que ellos en la medida en que el tiempo va avanzando es cuando van mostrando a través de su conducta y su comportamiento como lo insatisfechos que están con esta decisión. Y lo otro es que generalmente cuando hay un proceso de separación, los niños tienden a apegarse mucho al que se queda en la casa, que generalmente es la mamá, porque es como si su imaginario pensara, ya se fue uno, ya perdí a uno o ya se fue de la casa, no quiero que este se vaya. Entonces se aferran y se vuelven más dependientes emocionalmente de quien queda en la casa. ¿Esto por qué lo comento? Porque es importante que siempre les mostremos a los niños, como decías tú, Isa, que la casa es un lugar seguro, el hogar, pero también nosotros como adultos y como papás, así nos dividamos, como tú decías, vamos a hacer esas figuras de apego que siempre van a estar sensibles, disponibles y ahí. Y de alguna manera, como lo decía mi compañera Catalina, seguiremos siendo una familia, así papá y mamá ya no sean más pareja, que es otro asunto que es bien importante explicarle a los hijos, o sea, seguiremos siendo mamá, papá por el resto de las vidas, ustedes serán nuestros adorados hijos, pero la mamá y el papá no serán más pareja. O como lo suelan conocer los niños, novios y esposos, dependiendo pues como de esa edad que tengan, y darles siempre mucha seguridad. Lo otro, y es una sugerencia que yo les doy a los papás, qué importante lo que nos decía nuestra invitada de ir anotando, como en una libreta, como en un cuaderno, ¿cierto? Propio de ese proceso terapéutico, el paso a paso de lo que como pareja vamos a hacer frente a esa separación. Pero creo que también parte de la angustia se genera es precisamente por eso, porque a veces como pareja que se está separando no sabemos qué va a pasar y estamos como en la incertidumbre de lo venidero. Entonces también como si tener una bitácora con algunos lineamientos de lo que va a pasar, sentirnos también tranquilos de que en la medida en que el tiempo avance, las cosas se van a ir acomodando y ya iremos buscando qué forma es mejor, ¿cierto? Por ejemplo, si tanto tiempo entonces vas acá, y algo muy importante, lo decías ahora, Isa, involucrar mucho a los niños, mira qué lindo y qué adecuado, qué valiosa herramienta la que nos das cuando ahora nos comentabas
ustedes cómo nos han visto, que de alguna manera es incluir a los niños, preguntarles, ¿cierto? E invitarlos a que ellos narren cómo han visto al papá y a la mamá, y casi finalmente son ellos los que terminan diciendo, seguramente ustedes se van a separar porque no, esto no está marchando bien. Y que los niños no son los responsables después de esta separación, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué herramientas también hay que decirles a los padres? Que eso es un síntoma de ellos después, es mi culpa, que mamá y papá ya no se quieran, ¿cierto? Por ejemplo, una de las herramientas importantes ahí es, bueno, hijo, tú no tienes la responsabilidad ni la culpa de que mamá y papá se separen. Entonces, en muchas ocasiones suelen preguntar, bueno, ¿cómo le explico yo a mi hijo que ya el amor se acabó? Porque esa es una de las tantas que a veces como adultos empiezan a decir a los hijos y eso depende de la edad, no lo entienden, no comprenden fácilmente. Por ejemplo, ayer yo saqué un dibujo y bueno, vamos a dibujar entonces a mamá. El amor inició, vamos a hacer de cuenta que este es el estómago, que este es el corazón y que esta es la cabeza. Yo les digo, bueno, vamos a hacer de cuenta que esta es la mamá. Cuando mamá y papá se conocieron, el amor empezó aquí, en el estómago. Todo era súper bonito, había su lugar en el estómago, hormiguitas, mariposas, todo lo que tú quieras poner. Luego, con el tiempo, ese amor pasó del estómago, pasó al corazón. Y ahí el corazón fue súper bonito, súper agradable, muy emocional, pero muchísimos años después pasó a la cabeza. Y en la cabeza entró papá y mamá a razonar varias situaciones donde ya muchas limitaciones y amenazas que incluso ellos tenían, pues por supuesto no les permitía pasar. Entonces mira que el amor ha mutado, ha cambiado, y esa es una de las razones por las cuales no es que seas tú el responsable ni el culpable que papá y mamá se estén separando, cuando muchas veces, por ejemplo, preguntan ese tipo de cosas. Ese es uno. Dos, los niños, obviamente, dependiendo de las edades, están en pleno desarrollo de sus emociones primarias, de sus emociones secundarias. Ahí es importante siempre escucharlos, porque a veces decimos, no, ellos no entienden. Y incluso he tenido casos, tienen 10 años, ellos no entienden, ellos no les prestan atención, como que no entienden. Porque así no les hables, ellos están escuchando. Como decimos, son esas esponjitas. Claro, es mamá hablando con su mamá o con su hermana por teléfono, es que no voy a separar, es que no quiero esto. Y mira, sí, el amor entonces se transforma así como también les pasa a ellos, a mis hijitos en el colegio, también les puede pasar a los padres. Que saben, muchas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde hablar, por favor? Así es, bueno, después seguir @clínica para ser humano, Facebook, Instagram y YouTube. Así es, entonces ya saben, pueden consultar a la doctora Isabel en la Clínica del Ser Humano. Nos vemos en el próximo episodio. La próxima oportunidad.